Antes de que existieran las guerras que llenarían libros de historia, antes de que los hombres levantaran imperios, murallas y tronos. Antes incluso de que la humanidad comprendiera el significado del poder, ocurrió un acto que cambiaría el destino del mundo para siempre. No fue una batalla épica ni un castigo divino desde el cielo. Fue algo mucho más silencioso, mucho más cercano, y por eso, mucho más aterrador. Fue un asesinato. El primero. Y ocurrió entre dos hermanos. Tras la expulsión del Edén, la vida dejó de ser un regalo y se convirtió en una lucha constante. Adán y Eva ya no vivían rodeados de perfección, ahora conocían el cansancio, el dolor y la incertidumbre. Cada amanecer traía consigo trabajo, y cada noche, la pregunta de si el mañana sería mejor. En ese mundo imperfecto nacieron sus hijos. Primero Caín, el primogénito, y después Abel, el menor. Ambos crecieron escuchando historias de un paraíso perdido, de un tiempo en que el sufrimiento no existía, y ambos cargaron con el peso de saber que jamás conocerían ese lugar. Caín aprendió a trabajar la tierra. Hundía sus manos en el suelo duro, luchando contra espinas y sequías. Su vida era esfuerzo, sudor y paciencia. Cada cosecha era una batalla ganada contra un mundo que ya no era generoso. Abel, en cambio, eligió cuidar rebaños. Pasaba sus días observando, protegiendo, guiando a sus animales. Mientras Caín dominaba la tierra, Abel convivía con la vida. Dos caminos distintos, dos formas de enfrentar una realidad rota. Llegó el momento de presentar ofrendas a Dios. No era una obligación vacía, era un acto profundo de reconocimiento, una forma de decir, aquí está lo que soy, aquí está lo que tengo. Caín llevó frutos de la tierra, el resultado de su trabajo. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, las primeras crías, aquello que tenía más valor. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. No hubo explicaciones. No hubo razones claras. Y ese silencio fue devastador. Porque Caín no entendió el rechazo como una corrección, sino como una humillación. En su mente, no fue su ofrenda la que falló, fue él. El orgullo herido se convirtió en una herida abierta. Y esa herida comenzó a infectarse. Caín miró a Abel y ya no vio a su hermano. Vio un reflejo incómodo de aquello que él no era. Vio aceptación donde él sintió rechazo. Y así nació algo peligroso, la comparación. Una comparación que, alimentada por el ego, se transforma en envidia, y la envidia, cuando no se controla, se convierte en odio. Dios habló entonces con Caín. No lo castigó. No lo rechazó. Le advirtió. Le dijo que el pecado estaba a la puerta, esperando dominarlo, pero que aún tenía la capacidad de resistirlo. Fue una de las advertencias más importantes jamás pronunciadas. En ese momento, el futuro aún podía cambiar. La violencia no era inevitable. Caín todavía tenía una elección. Pero Caín guardó silencio. Dejó que sus pensamientos se volvieran más oscuros. Cada día que pasaba, el resentimiento crecía. No buscó entender. No buscó aprender. Permitió que su enojo se convirtiera en identidad. Y cuando el enojo se vuelve identidad, la razón desaparece. Un día, Caín habló con Abel y lo invitó a salir al campo. No hubo gritos. No hubo amenazas. Solo un silencio pesado, cargado de algo que Abel no pudo percibir. Allí, lejos de todo, Caín levantó la mano contra su propio hermano y lo mató. Sin testigos. Sin defensa. Sin marcha atrás. En ese instante, la humanidad cruzó una frontera invisible. La sangre de Abel cayó sobre la tierra. Y la tierra, que ya había sido maldecida, recibió ahora la prueba definitiva de la caída humana. El primer cuerpo sin vida. El primer grito silenciado. El primer acto de violencia consciente. Cuando Dios preguntó por Abel, Caín respondió con frialdad,
no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? No era solo una mentira. Era una negación de responsabilidad. Y esa frase, más que el asesinato mismo, definiría generaciones enteras. Porque en ella nació la idea de que el dolor ajeno no nos pertenece. Pero la verdad no puede enterrarse para siempre. La sangre de Abel clamaba desde el suelo. El crimen había quedado marcado no solo en la tierra, sino en la historia humana. Caín fue confrontado con lo que había hecho. Y entonces llegó el castigo. Caín fue condenado a vagar. La tierra ya no respondería a su esfuerzo. Aquello que había definido su vida, el trabajo, la cosecha, el control, le fue arrebatado. Su existencia estaría marcada por la culpa. Sin embargo, incluso en el castigo hubo misericordia. Dios puso una señal sobre Caín para que nadie lo matara. No fue un perdón. Fue una advertencia eterna. Un recordatorio de que la violencia engendra más violencia, pero también de que el ciclo podía detenerse. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo. Es un espejo. Es la explicación de cómo el conflicto humano nace dentro, mucho antes de manifestarse afuera. Nos habla de orgullo, de comparación, de rechazo y de decisiones que parecen pequeñas, pero que cambian el mundo. Porque cada guerra comienza con un resentimiento. Cada traición nace de una herida no sanada. Y cada acto de violencia es el resultado de una emoción que no fue dominada a tiempo. Miles de años después, la pregunta sigue flotando en el aire, incómoda, imposible de ignorar: ¿somos, o no, responsables de nuestros hermanos? Suscríbete a nuestro canal para más historias impactantes.